Gracias, mis hermanos. Es un verdadero privilegio para mí, para un cubano cualquiera, poder visitar este país y ver las maravillas que aquí se exponen. Pero en el orden de la fe cristiana doy gracias a Dios por el privilegio de estar en este su santo lugar. Yo viajé en el 2015 y me quedé con el deseo de conocer la iglesia de Betel. Me enamoró las cosas que oía de esta iglesia y hoy me ha dado el Señor la bendición de poder estar aquí a través de mi hermano. Mi nombre es Juan Entensa, mi padre también se llamaba así, era pastor. Soy sobrino de pastores, cuñado de pastores, criado entre pastores y ahora, para más, padre de un pastor. Mi hijo, uno de mis dos hijos, es pastor en una iglesia bautista en Pinar del Río, Cuba. Tengo la curiosidad, por favor, si me pudieran complacer, ¿cuántos cubanos hay aquí? ¡Aleluya! ¡Qué bien, qué bien! Doy gracias a Dios, no solamente a Dayan, sino también al hermano pastor, quien no he tenido el privilegio de poderlo conocer, igual que al otro hermano. Y hermano, con mucha humildad, con mucho cariño, venimos invitados por la sección de música de la iglesia Northside, donde apretadamente pudimos impartir un taller de música vocal, de comunicación y música vocal. Yo soy especialista en logopedia y fonética, la medicina del lenguaje, el habla y la voz en adultos y niños. Trabajo en un policlínico, pero desde ahí asisto a 2 hospitales y soy miembro de la Iglesia Bautista Antorcha de Salvación de la Convención Bautista de Cuba Occidental, donde mi esposa y yo somos diáconos. De manera que, hermanos, con mucho gusto para ustedes compartir la alabanza del Señor con todos los himnos al amparo de la roca. Y Jesús es mi Rey soberano. Aunque ruja la tormenta de mi vida en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Si la tempestad aumenta, no tendré Si conmigo está el Señor.
Damos gracias al Señor por este tiempo musical, ¿verdad?, que hemos tenido, tanto del hermano, también con el coro. Ahora vamos a hacer algo. Usted se va a poner de pie ahí donde está en su lugar. Nadie se va a mover para los lados. Nadie va a salirse del lugar. Simplemente, ahora usted va a mirarse a un lado del otro y le va a decir al hermano, felicidades. Saluda al hermano que está al lado. Felicidades. Ahora nos sentamos todos. ¿Por qué? Porque hoy es un día especial. Hoy es el 42 aniversario de la Iglesia Bautista Betel. ¿Y quién es la Iglesia Bautista Betel? Usted y yo, ¿sí o no? Por eso debemos darnos una felicitación. Felicidades. Dios les bendiga. Dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento en el cual podemos predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú usas los instrumentos humanos para darnos a conocer lo que tú quieres a nosotros. Gracias, Señor, por estos 42 años de la Iglesia Betel. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y gracias porque has sido un faro de luz en medio de esta ciudad. Ahora nos ponemos en tus manos. Prepáranos, Señor, para recibir tu mensaje y sobre todas las cosas para ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas. Porque te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. El título del mensaje de la mañana de hoy es: ¿dónde estará nuestra iglesia en el futuro? Una gran pregunta, ¿sí o no? ¿Dónde estará? Y cuando hablo de la iglesia me estoy refiriendo de manera local a la Iglesia Bautista Betel. ¿Dónde estará la iglesia en el futuro? Hay muchas personas que aman a nuestra congregación y se hacen esa pregunta: oye, cuando pasen unos años, ¿qué sucederá? Bueno, lo que vamos a estar aprendiendo brevemente en la mañana de hoy es que lo que debemos hacer como iglesia, sea lo que sea, debe agradar al Señor. Es lo que vamos a aprender brevemente en la mañana de hoy. Y vamos a ver qué nos tiene la Biblia para nosotros hoy, que nos prepare para el futuro de nuestra iglesia. Como decía el pastor ahorita, hay un texto que dice: benecer hasta aquí el Señor que nos ha ayudado. Y han sido 42 años de lucha, 42 años de el maligno siempre ha querido introducir, ¿verdad?, artimañas. En todas las iglesias es igual, pero el Señor ha estado con la iglesia. El Señor nos ha bendecido. Más allá de que usted lleve un año y algo como llevamos nosotros, o usted sea un fundador como nuestro hermano Fernando y los demás que están acá, que son fundadores de la iglesia, gracias. No importa, usted es hoy la iglesia Betel. Ahora, ¿dónde estará? Usted pudiera decirme así simple y llanamente: bueno, estaremos donde Dios quiera. Sí, es verdad. Eso es una gran verdad. La iglesia va a estar donde Dios quiera. Pero desde el punto de vista humano, ¿dónde podrá estar nuestra iglesia? Bueno, hay 3 lugares donde puede estar. Primero, la iglesia puede que esté con el Señor. Amén. Usted y yo debemos orar todos los días por la venida de Cristo. Y quizás de aquí a unos años la iglesia no esté porque el Señor haya levantado ya, ¿qué cosa? Su iglesia. En segundo lugar, puede que no esté. Oh, pastor, pero ¿cómo usted va a decir eso después de 42 años? Bueno, sí, desde un punto de vista general, las estadísticas son alarmantes. Miles
cierran todos los años bautistas en el mundo? Cierran sus puertas. Claro, hay diferentes motivos, no es el objetivo del mensaje hablar de eso. A veces las iglesias cierran por cuestiones demográficas, a veces cierran por cuestiones de lugares en los cuales reunirse. Es decir, hay diferencias, pero a veces cierran porque no están haciendo lo que a Dios le agrada. Ese es el segundo lugar. Tercero, la iglesia también puede estar aquí todavía como un faro de luz, alcanzando personas de Hialeah para la gloria de Cristo. Entonces, más allá de dónde está, la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para, si el Señor no ha venido y estamos haciendo lo que Dios quiere, estar aquí por 42 años más? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en la mañana de hoy. El apóstol Pablo decía que la meta de la iglesia, y recuerde, iglesia somos usted y yo, es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que la meta como iglesia es reflejar la perfección de Cristo en cada una de nuestras vidas. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 1, en el versículo 16, el apóstol Pablo habla de unas palabras que usted y yo lo sabemos de memoria. En el capítulo 16 él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero, ¿qué quería decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo había tenido un encuentro con el Señor, un encuentro magistral. Usted sabe la historia, iba camino a Damasco, de pronto se le revela el Señor, él era perseguidor de la iglesia, y tiene ese encuentro divino con Dios, y de ahí en adelante su vida cambió. El apóstol Pablo tuvo en un encuentro con el Señor que tuvo un impacto eterno para él. Le dio sentido a su vida, le dio una relación con el Señor. Comenzó a disfrutar del amor de Dios, comenzó a disfrutar del amor, de la paz, del consuelo, de la esperanza que solo Cristo puede dar. Así nos pasó a usted y a mí. De una manera o de otra, todos tuvimos un encuentro con el Señor. De hecho, si hay alguien en esta mañana que aún no ha tenido ese encuentro, le puedo garantizar, es lo más extraordinario que puede ocurrir en su vida. No salga de este lugar sin haber tenido ese encuentro con el Señor. Pero así como Pablo, usted y yo tuvimos ese encuentro con el Señor. Y para Pablo eso fue tan, pero tan extraordinario que su vida dio un giro radical de 180 grados. Y escribió el libro de Romanos, un libro completo, un libro que los primeros capítulos, habla de lo que Dios había hecho por él, de dónde Dios lo sacó a él, de dónde nos saca a los seres humanos, de el evangelio tan glorioso que nos ha dado. Pero sigue diciendo después en la segunda parte, a partir del capítulo número 12, la puesta en práctica de ese evangelio. Tuvo una experiencia y por agradecimiento comenzó a vivir de una manera diferente. Nosotros también hemos experimentado ese cambio en nuestras vidas y sencillamente tenemos ahora que hacerle unas preguntas. ¿Cómo nos vamos a mantener? Todo deportista tiene una gran interrogante en su vida. Y la gran pregunta que se hace es la siguiente. Lo importante no es llegar, sino es que mantenerse. Ya sea que la iglesia cumpla 1, cumpla 10, cumpla 42, la iglesia debe mantenerse. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer?
¿Qué pide Dios para nuestra iglesia después de 42 años? Bueno, primero tenemos que darnos cuenta que todo viene de Él. Todo lo que usted y yo somos, todo lo que se ha logrado en esta iglesia, ha venido ¿de quién? Del Señor, que ha obrado a través de sus fundadores, a través de sus líderes, a través de sus pastores, pero todo viene de Él, porque nosotros obramos en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿dónde estará nuestra iglesia en el futuro? Lo primero que vamos a aprender en esta mañana es lo siguiente: la iglesia Betel, si Cristo no ha venido por ella, va a estar en este lugar 42 años más o 50 años más. No sabemos si la iglesia sigue dando frutos. Pablo decía en este magistral libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo número 14, dice lo siguiente. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Es decir, Pablo reconocía que hay una ley espiritual y que sencillamente él, aunque imperfecto, había algo que Dios hacía y Dios sencillamente quería fruto. En el capítulo 7, el versículo número 4, dice de una manera bien vívida lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, haber muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, su sacrificio en la cruz, para que seáis ahora ¿de quién? De Dios, de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que, de que llevemos fruto ¿para quién? Para Dios. Cuando nosotros hablamos de fruto, siempre nos viene a la mente Gálatas. El fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo, amor, paz, ¿verdad? Toda esa lista que está ahí. Pero la Biblia habla de fruto en muchas páginas y de diferentes maneras. Habla el fruto de la santificación, habla el fruto de la justicia, habla el fruto del amor. Entonces, la lista del fruto es inmensa. Iglesia Betel, si estamos dando fruto, permaneceremos. Pero ¿qué cosa es dar fruto? En Marcos capítulo 11, versículo 13, vemos a Jesús buscando eso en su pueblo. En el Marcos capítulo 11, versículo 13 dice la Biblia: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba ¿qué? En ella ¿qué cosa? Algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ¿qué? De higos. Usted sabe el resto de la historia, ¿verdad? La higuera no había dado frutos. Si nosotros queremos permanecer como iglesia, tenemos que dar fruto. Por eso en Lucas 13 él pone el ejemplo de la higuera, ¿verdad? Lucas 13 del 6 al 9, vemos cómo habla también de la parábola de la higuera. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, ¿y qué cosa? No lo halló. Dios espera de su vida y Dios espera de mi vida frutos. Ahora, frutos, como dice la Biblia en Gálatas, todos esos versículos, ¿verdad? Fruto, pero también como dice Colosenses capítulo 1, versículo número 10, en la carta de Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia: para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo lo que hacemos, ¿verdad? Llevando fruto en toda buena obra. Si seguimos, por ejemplo, Mateo 3:8 también habla del fruto que Dios busca en cada uno de sus hijos. Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces, la Biblia, mi hermano, está llena de frutos. Frutos que vienen de Dios, como vamos a ver. Frutos que nosotros vamos a dar para la gloria del Señor y que nos va a ayudar a permanecer como iglesia. Dice este texto: frutos llenos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Qué cosa es esto? Vidas
que buscan del Señor, vidas que aman al Señor.